Es el sensor monitorización continua de glucosa más pequeño creado. Es muy preciso, casi sin alertas falsas, dura 365 días y puedes volverlo invisible cuando quieras. Es una solución duradera para las frustraciones diarias de los monitorización continua de glucosa tradicionales según el sitio web de Eversense. Este monitorización continua de glucosa realmente es tan bueno. Tras 6 meses usándolo, ya puedo contar mi experiencia. En este video cubriré los principales pros y contras del monitorización continua de glucosa Eversense, su precisión, confiabilidad y comparación con otros monitorización continua de glucosa que he probado. Este video será más largo porque tengo mucho que decir. Puedes ir directo al tema que te interese con las marcas de tiempo abajo. Y nadie me contrató ni me patrocinó para hacer este contenido. Yo pagué todo de mi bolsillo y te daré mi opinión honesta. ¡Vamos allá! Y necesitamos empezar echando un vistazo más de cerca al sensor Eversense. Este pequeñín mide solo 18 mm de largo y 3.5 mm de diámetro como una pastilla pequeña. Esto es solo una maqueta, ya que el sensor real está oculto bajo mi piel en la parte superior de mi brazo. Mi doctor lo puso ahí hace 6 meses en un procedimiento breve en su consultorio, que fue muy sencillo. No me dolió para nada y grabé todo con la cámara. Verás las imágenes reales de las inserciones y más adelante compartiré todos los detalles en este video. Lo más destacado de este sensor es su gran duración. Cuando Eversense se creó, duraba 90 días. El Eversense i3 que probé duró 180 días, pero recientemente se lanzó una nueva versión, Eversense 365, y esta dura todo el año. Mientras tanto, Dexcom y Freestyle Libre están ocupados felicitándose a sí mismos por aumentar la vida útil de sus sensores a 15 días, lo cual me parece un poco gracioso, pero sigamos adelante. La siguiente parte del sistema Eversense de la que necesitamos hablar es el transmisor desmontable, que se coloca en mi brazo justo encima del sensor implantado, mientras que el sensor está colocado debajo de mi piel. El transmisor usa las lecturas de glucosa del líquido intersticial para alimentar el sensor y enviar mi información de glucosa de forma inalámbrica a una app en mi teléfono, cada 5 minutos, siempre y cuando mi teléfono esté a una distancia de hasta 25 pies. Y sí, funciona tanto con teléfonos iOS como Android. Regresemos al transmisor. Aún hay detalles importantes como lo que ocurre al presionar este botón. Aquí, el transmisor tiene una forma ovalada con una superficie lisa, lo cual me gusta mucho porque no se atora con nada. Es resistente al agua, pero normalmente me lo quito al ducharme o nadar. Aunque parece voluminoso, me sorprendió lo ligero. Al ponérmelo en el brazo, olvidé que estaba ahí, aunque mide casi 2 pulgadas. El Eversense variable es similar en tamaño al Dexcom G6, no es pequeño como ves aquí. Es notablemente más grande que el Freestyle Libre original y frente al Dexcom G7 o Freestyle Libre 3. Eversense ni se le acerca, pero el transmisor de Eversense puede hacer mucho más que el Freestyle Libre o el Dexcom por una buena razón. Déjame mostrarte. El transmisor de Eversense vibra, así puedes recibir alertas personalizadas en el cuerpo cuando tu nivel de azúcar sube o baja demasiado. ¿Escuchaste eso? Esto es mejor que las alertas tradicionales de los monitoreo continuo de glucosa que solo llegan a mi teléfono, porque cuando duermo y está en vibración, las alertas no me despiertan porque duermo muy profundo. Por otro lado, cuando activo los sonidos de alerta, sí me despiertan, pero también despiertan a toda la familia. No es lo ideal. Las alertas en el cuerpo de Eversense son mucho mejores porque sí me despiertan, pero no despiertan a nadie más. Otra ventaja de las alertas en el cuerpo es que al caminar rápido no necesito llevar mi teléfono. Y aún así recibo alertas de monitorización continua de glucosa cuando es necesario. Por cierto, cuando una alerta está activa, no solo vibra el transmisor, también se enciende una pequeña luz roja. Puedes posponer cualquier alerta presionando el botón o reconociendo la alerta en la aplicación, y la luz se vuelve verde. La función es genial, aunque tengo una pequeña queja. El sistema usa distintos patrones de vibración según el evento. Vibraciones largas para alertas altas y cortas para alertas bajas. Pero a veces, cuando estoy ocupado, puedo sentir la vibración, pero no estoy 100% seguro de cuál fue. ¿Estoy subiendo o estoy bajando? No hay forma de comprobarlo, salvo revisando mi teléfono y navegando varias pantallas. Eversense, si escuchas, aquí tienes una idea. ¿Puedes usar más colores? Rojo para azúcar baja, amarillo para alta y azul para lo demás. Sería de gran ayuda. La siguiente función de Eversense es increíble. ¿Te has arrancado accidentalmente el sensor de tu monitorización continua de glucosa? Sí, me he golpeado con los marcos de puertas y al quitarme la camiseta o mochila me he quitado el sensor. Me ha pasado varias veces ya. Si el Freestyle Libre o el Dexcom se caen, pierdes el sensor ya que no se puede volver a poner, pero con el transmisor de Eversense esto no es un problema.
Puedes quitártelo y ponértelo cuantas veces quieras. No importa si es solo para disfrutar de una ducha sin tu monitoreo continuo de glucosa o para algunas aventuras salvajes en tu habitación. ¡Ja! El transmisor Eversense se adhiere a tu piel con estos parches de silicón de doble cara. Un lado del parche se pega al transmisor y el otro a tu piel. Los parches son transparentes o blancos y lo mejor es que son muy suaves con mi piel. No dejan ningún residuo pegajoso desagradable y no causan absolutamente ninguna irritación en la piel. Ahora, algo a lo que debes prestar atención al colocar el parche con el transmisor es que quede justo encima del sensor implantado. La forma recomendada de hacer esto es usar la guía de colocación en la aplicación, que te muestra la intensidad de la señal y te ayuda a posicionar correctamente el transmisor. Para ser honesto, no siempre uso la guía de colocación porque me di cuenta de que puedo sentir el sensor bajo mi piel con los dedos. Y simplemente coloco el centro del parche justo encima, y eso me funciona. Lo que no me gusta de estos parches es que son muy grandes. Me di cuenta que puedo usar tijeras para recortar las partes que no necesito. De hecho, puedo recortar el parche a la mitad de su tamaño original y aún así se pega muy bien a mi brazo. Ahora, cada vez que me quito el transmisor, normalmente también lo apago. De lo contrario, empieza a vibrar para avisarme que perdió la conexión con el sensor. Eso es bastante molesto. Hablando de quitarse el transmisor, en realidad tienes que hacerlo regularmente porque necesita cargarse. Oficialmente, la batería del transmisor dura 24 horas, pero eso no es exactamente cierto. Por mi experiencia, la batería en realidad puede durar 2 días completos, o sea, 48 horas. Pero cuando el nivel de batería baja al 10%, empezará a bombardearte con alarmas bastante molestas. En realidad lo cargaba cada 36 horas, aunque se recomienda hacerlo diario. La mayoría de las personas lo hace cuando se están bañando. Por cierto, uno de mis amigos que usa Eversense una vez me dijo que lo más molesto de Eversense es que tienes que bañarte todos los días, olvídalo. Me gusta Eversense porque recibo un parche nuevo diario en mi paquete. Así siempre puedo usar el transmisor con un parche fresco. Cargar el transmisor de 0 a completo toma 15 minutos, pero en mi experiencia, con 10 minutos diarios basta. El transmisor dura 13 meses. Después deja de funcionar y debes reemplazarlo. Sinceramente, cargar el transmisor es una gran desventaja del sistema. Cada vez que salgo, solo es un cargador más que cargar. Por otro lado, no tengo que preocuparme por llevar sensores de repuesto como tenía que hacer con Dexcom y Libre, lo cual es una ventaja. Pero aún así, en mi opinión, el cargador del Eversense i3 es un poco más grande de lo que debería. Debes colocar el transmisor en una base, así que si la olvidas en casa, ya valiste. La buena noticia es que Eversense 365 ahora tiene ranura USB en el transmisor. Podrás deshacerte de esta tontería. Ahora no podré cargarlo. El siguiente punto clave del sistema Eversense es la precisión. En los últimos 6 meses fotografié todas mis pruebas de glucosa y comparé las lecturas de Eversense con mi glucómetro. Me complace informar que los resultados me impresionaron. Este monitoreo continuo de glucosa ha sido muy preciso y confiable. Para mí, ha sido más confiable que otros monitoreo continuo de glucosa que probé antes. En serio. Ahora, antes de decirte por qué creo que fue tan confiable, quiero mostrarte cómo Eversense se compara con Freestyle Libre y Dexcom en papel. En estudios clínicos, la precisión de los monitoreo continuo de glucosa suele evaluarse con la diferencia absoluta media relativa. Diferencia absoluta media relativa. Un diferencia absoluta media relativa más bajo indica mayor precisión en el monitoreo continuo de glucosa Freestyle Libre. 3 tiene un 7.9%, Dexcom G7 tiene 8.2% y Eversense i3 8.5%. Con estos números, Libre y Dexcom serían más precisos. En la vida real, estos porcentajes no importan tanto. Menos del 10% me basta, lo demás es ruido y mercadotecnia. Ahora, lo que realmente me importa es si puedo confiar en el número de glucosa que el sistema me está mostrando en cualquier momento. Un problema de los CGMs tradicionales es que a veces me recuesto sobre el sensor al dormir. La presión sobre el sitio puede causar lecturas bajas falsas, llamadas bajas por compresión. Lo realmente genial de Eversense es que nunca me ha dado una baja por compresión. No puedo explicar exactamente por qué, pero incluso si duermo sobre el sensor, estas bajas falsas simplemente no ocurren. Creo que Eversense ha sido preciso y confiable porque lo calibro seguido con las lecturas de glucosa de mi glucómetro. Te mostraré cómo lo hago en un momento, pero antes hablemos del proceso de inserción, el elefante en la habitación. Y mira, estoy bastante seguro de que estás pensando, Tom, todo lo que dices sobre Eversense suena bien, pero ¿por qué demonios me pondría algo debajo de la piel? ¿Por qué dejaría que alguien me corte la piel? Yo entendía eso porque me sentía así mucho tiempo, pero todos mis amigos que ya habían usado Eversense antes me dijeron que la inserción no es gran cosa y que debería intentarlo.
Eso me dio algo de tranquilidad, pero aún así, cuando llegó el día de la inserción, te puedo decir que me sentía bastante ansioso. Y por eso, en la siguiente sección, quiero mostrarte todo el procedimiento paso a paso y compartir exactamente lo que sentí. Lo primero que hizo el doctor fue marcar el área donde se colocaría el sensor. Luego desinfectó el área y me puso una inyección, porque el resto del procedimiento se realiza bajo anestesia local. Sentí la aguja y el anestésico en mi brazo, pero la inyección fue lo único algo incómodo de la inserción. Después de eso, literalmente no sentí nada. Habrá un poco de sangre en el siguiente clip, así que si eso te molesta, quizá quieras apartar la vista por un segundo. El doctor hizo una pequeña incisión en mi brazo con un bisturí y luego usó una herramienta azul para crear un bolsillo bajo la piel, donde se colocaría el sensor. La implantación real se hace con esta herramienta de inserción, que ya tenía el sensor cargado, y el doctor simplemente liberó el sensor debajo de mi piel. Después de eso, aplicó presión durante un par de minutos para que dejara de sangrar y luego puso las tiras de esterilización y un parche de Tagoderm para cerrar la inserción. El sensor solo está aprobado para usarse en la parte superior del brazo. Y la mayoría de ellos se colocan en un área bastante pequeña entre el hombro y el músculo tríceps. Pero el mío lo coloqué un poco más hacia la parte trasera de mi brazo, un poco más arriba de donde normalmente pongo mis sensores desechables de monitoreo continuo de glucosa. Ahora, normalmente la inserción se supone que debe tomar menos de 5 minutos, pero tengo que decir que en mi caso tomó mucho más tiempo que eso. Resultó que en realidad tengo la piel bastante gruesa, así que el doctor tuvo que hacer un corte un poco más grande y usar un poco más de fuerza de lo normal para colocar el sensor. Él rara vez hace eso, y que mi camarógrafo grabara todo lo hizo más estresante para él, lo cual se entiende. En total, probablemente tomó unos 15 o 20 minutos para hacer todo. No dolió y no me molestaría repetirlo. Así se veía todo una hora después de la inserción. Esta foto se tomó 4 días después de la inserción y esta otra 10 días después. Cuando se quitaron las cintas de esterilización, para ese momento la herida ya estaba completamente curada. Por cierto, recomiendo mantener las cintas de esterilización el mayor tiempo posible hasta que se caigan solas. Para que la herida pueda sanar muy bien, una cosa que debes tener en cuenta es que necesitarás mantener la herida seca y limpia durante 5 días. Tras la inserción podía ducharme, pero no bañarme ni nadar. También me recomendaron no levantar pesas durante los próximos 5 días. Tras la inserción, el sensor necesita 24 horas de calentamiento, por lo que no tendrás lecturas el primer día. Usé este tiempo para instalar Eversense en mi teléfono y conectar mi transmisor. 24 horas después de la inserción, el sistema te indica conectar el transmisor. Lo hice de inmediato y aproximadamente 10 minutos después me pidió que me hiciera un pinchazo en el dedo y que ingresara mi valor de glucosa para calibrar el sensor por primera vez. En la fase de inicialización, realicé 4 calibraciones cada una con al menos 2 horas de diferencia, todas en 36 horas. Probablemente no hace falta decir que no me gustó el ciclo de calibración inicial, pero una vez que lo terminé, las cosas se volvieron mucho más fáciles. En los primeros 21 días calibré 2 veces al día y los siguientes 159 días solo una vez diaria. Ahora, por supuesto, el hecho de que el sensor Eversense necesite calibrarse regularmente es molesto, especialmente si pierdes tu ventana de calibración y tienes que pasar por el proceso de inicialización de nuevo. Lo cual tuve que hacer, por cierto. Pero por mi experiencia, puedo decir que calibrar el sensor regularmente en el momento adecuado resultó en lecturas muy precisas. Para mí, el mejor momento para calibrar fue temprano en la mañana. Pero puedes hacerlo prácticamente en cualquier momento en que tu nivel de azúcar en la sangre esté estable, como puedes ver en esta tabla. En 180 días con el sensor lo calibré unas 230 veces, pero creo que vale la pena por lecturas confiables. Lo bueno del nuevo Eversense 365 es que solo requiere calibración semanal, sumando 67 calibraciones al año, incluida la inicialización. Eso es una gran mejora. Ahora, debemos hablar sobre qué ocurre cuando el sensor caduca. El otro día recibí un recordatorio en mi teléfono de que mi sensor ya necesita ser reemplazado. Han pasado 6 meses desde la inserción y la cicatriz en mi brazo es casi imperceptible. Debo decir que el sensor bajo mi piel no me molestó en absoluto. Solo sentí algo un par de días después de la inserción cuando noté una ligera sensación en mi brazo. Pero desapareció rápidamente y nunca volvió, así que creo que solo fue mi mente jugándome una mala pasada. Debemos considerar que el doctor cortará nuevamente en el mismo sitio para retirar el sensor. Espero que la recuperación sea tan buena como la primera vez. Ahora, tengo entendido que el procedimiento oficial es colocar un nuevo sensor Eversense en un sitio nuevo en el otro brazo. Pero escuché de algunos amigos que usaron el mismo sitio varias veces para evitar más cortes y más cicatrices.
No estoy diciendo que eso sea lo que debas hacer, solo es lo que escuché. Ahora tenemos que hablar sobre la aplicación Eversense. Sé que a muchos no les gusta que toque la pantalla, así que seré breve. Es importante hablar de esto porque la aplicación no es terrible. Sin embargo, la interfaz de usuario no tiene la elegancia de Freestyle Libre o Dexcom. Hay una pestaña estándar de glucosa con tu número actual de glucosa, una flecha de tendencia y tu gráfica de glucosa. Puedes hacer zoom in y out. Pero ¿alguien me puede explicar por qué el número de glucosa es tan grande y no está en el centro? ¿Y por qué estos dos números aquí se sobreponen, lo que hace imposible leerlos? Arreglen esto, Eversense. Ya. Para ser justos, la aplicación probablemente tiene todas las funciones e información que necesitas, pero simplemente no se ve bien. Me gusta que puedes tocar cualquier parte de la pantalla para registrar comidas, insulina o ejercicio. Estos informes detallados me parecieron muy útiles, pues brindan más datos e información que Dexcom o Libre. Pero lo que probablemente a muchos de ustedes les interesa son las configuraciones de alertas. Eversense ofrece alertas estándar para niveles altos y bajos, pero la de nivel alto solo puede fijarse en 185 miligramos por decilitro o más. No logré configurarlo en 150 o 160 como antes y pasa algo parecido con los niveles bajos. Solo puedo configurarlo en 60 o 65 miligramos por decilitro, no en 70 u 80. Eversense, si estás viendo esto, por favor elimina estas limitaciones innecesarias y danos más flexibilidad con las alertas. Necesitamos eso ahora. Honestamente, cuando vi esa restricción me enojé, pero después encontré una solución. Eversense también tiene alertas predictivas que te avisarán con anticipación antes de que alcances tu nivel alto o bajo. Puedes ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. Así el sistema me avisa antes de que suba o baje mucho. Esto es útil porque puedo actuar antes de que ocurra. Eversense también ofrece alertas de velocidad de cambio, pero no las necesitaba porque las alertas predictivas ya cumplían su función. Para aquellos a los que les gusta posponer las alertas, cuando haces eso con Eversense, las alarmas vuelven cada 30 minutos hasta que tu glucosa regresa al rango normal. El sistema permite perfiles temporales para ajustar los niveles de alarma hasta 36 horas y eliminar alertas temporalmente. Antes de dar mi veredicto final sobre Eversense, quiero mencionar 6 cosas más que noté. No se habla mucho de estas, pero son importantes. Número 1. Si es tu primera vez con el sensor, te sugiero ir con un doctor experimentado que ya haya hecho esto antes. Esto hará que tu primera vez sea menos estresante que la mía. Número 2. Eversense es el único sensor monitorización continua de glucosa aprobado para resonancias magnéticas. Al escanearte debes quitarte el transmisor, pero no el sensor, lo cual es una ventaja. Número 3. Igual que con Dexcom o Freestyle Libre, puedes compartir tus datos de glucosa de Eversense con hasta 5 cuidadores que los ven en tiempo real en sus dispositivos. 4. El transmisor de Eversense no soporta el calor. Sentado sin camiseta en un bote bajo el sol, se sobrecalentó y dejó de tomar lecturas. Tuve que ponerme la camiseta de nuevo y mantener el transmisor en sombra para que funcionara. Número 5. Si tú o tu doctor disfrutan analizar tus números como yo, entonces puedes subir automáticamente todos tus datos a la aplicación web DMS. Esta app incluye todas las gráficas e informes posibles. Número 6. El sistema Eversense tiene mala integración. Solo es compatible con Apple Health y Xtrip. Pero prácticamente no se comunica con ninguna bomba de insulina ni algoritmos, ni siquiera con soluciones hechas por uno mismo. Si necesitas administración automatizada de insulina o usas muchas apps de terceros, probablemente deberías quedarte con Dexcom. Si el Eversense monitorización continua de glucosa llamó tu atención, entonces quizá te estés preguntando, ¿cómo puedo conseguir este aparato? En un momento hablaré de eso, pero antes te pido un gran favor. Estas reseñas detalladas no tienen pago. Pero si obtienes valor de mi contenido y quieres apoyar lo que hago, por favor ve a patreon.com/type1talks y únete a mi comunidad. Así obtienes acceso directo a mí y a todo mi contenido extra. Los lugares en mi grupo de Patreon son limitados, así que adelante y únete mientras aún puedas. Entonces, ¿cuánto cuesta el Eversense monitorización continua de glucosa y exactamente dónde está disponible? Vivo en Suiza y 6 meses del Eversense E3 versión 180 días. Cuestan unos 1.400 francos suizos, cerca de $1.560. Incluye sensor, transmisor, inserción y todos los parches. Mi seguro no cubrió esto completamente. Cubrieron una parte, pero tu cobertura dependerá de tu situación específica. Hasta hoy, todos los CGMs Eversense solo están aprobados para adultos y son distribuidos por Ascensia, que es un gran actor en el ámbito de la diabetes. Por eso están disponibles en Suiza, Estados Unidos y algunos países europeos.
En Estados Unidos ya puedes obtener la versión de 365 días. Como la Administración de Alimentos y Medicamentos ya lo aprobó y se ha lanzado en Europa, puedes conseguir la versión de 180 días. Seguimos esperando la marca conformidad europea, pero el Eversense 365 llegará este año. Eversense solo está disponible en Estados Unidos y Europa. Antes de decirte si seguiré usando el Eversense monitorización continua de glucosa, quiero compartir ideas sobre quién debería probar este nuevo monitorización continua de glucosa y quién no. Si ya usas Dexcom Freestyle, Libre u otro monitorización continua de glucosa tradicional. Si estás satisfecho con estas soluciones, no veo razón para que cambies, pero si usas una monitorización continua de glucosa tradicional y no estás contento. Si tienes problemas como irritación, presión, sensores que se despegan, lecturas inexactas o que otros no te despiertan en la noche, deberías prestar atención al final del día. Debes elegir entre un sensor desechable de 10, 14 o 15 días o uno que dura un año, con un transmisor removible que requiere carga casi diaria. Lo que más disfruté del Eversense fue no tener que cambiar de lado por mucho tiempo. No tuve que lidiar mucho tiempo con lecturas inexactas del monitoreo continuo de glucosa, lo cual fue muy refrescante. También me gustó poder quitármelo en algunas actividades. El problema es que cuando el transmisor está apagado, no se capturan lecturas y tendrás un hueco en la gráfica. Depende de ti decidir si eso te importa. En mi opinión, un beneficio clave de un monitoreo continuo de glucosa es su integración con un sistema automatizado de administración en una bomba de insulina. Lamentablemente, Eversense no puede hacer eso, por eso prefiero Dexcom. La cosa es que Eversense no es el único monitoreo continuo de glucosa en el mercado. Los competidores más populares son Freestyle Libre 3 y Dexcom G7. Para ver la comparación de estos sensores, haz clic en este video y míralo. Siguiente. Únete a mi Patreon, nos vemos la próxima. Chao.